Hola, bueno, hoy vamos a resolver un final de biofísica, pero de UBA 21 de este año, es de marzo del 2021. El problema 1 dice que cuando un gas que fluye uniformemente pasa de un tubo de mayor diámetro a otro de menor diámetro, ¿qué sucede con la velocidad y la presión? O sea, el tubo se langosta y hay un fluido, en este caso un gas, por el tema de continuidad, o sea, debido a la continuidad, al disminuir la sección va a aumentar la velocidad. O sea que V, la velocidad aumenta. Como el gas se va a desplazar de la zona de mayor presión a la de menor presión, al disminuir la velocidad, al aumentar la velocidad, la presión disminuye. O sea que acá dice que ambas disminuyen, eso es incorrecto, disminuye la velocidad y aumenta la presión, no, es al revés, no hay modificaciones, esto es falso, ambas aumentan, es falso, la velocidad aumenta por continuidad mientras que la presión disminuye. Esa es la correcta, la respuesta E, y pasamos al problema número 2. Bueno, el segundo problema es un problema de electrodinámica, donde vamos a aplicar la ley de Ohm. Dice determinar la intensidad de corriente eléctrica total en el siguiente circuito eléctrico, teniendo en cuenta que la diferencia de potencial total es de 26 voltios y me da una conexión que tiene 3 resistencias en serie conectadas en paralelo con una cuarta resistencia. Vamos a averiguar en primer lugar la resistencia total. Bueno, tengo en primer lugar 1 sobre 20 más 10 más 8 y después 1 sobre 15, todo esto elevado a la menos 1 ohm. O sea, sumo las 3 que están en serie y después sumo la inversa de la resistencia que tengo en cada rama e invierto el resultado para tener la resistencia eléctrica total. Haciendo los cálculos me queda 1 en 38 más 1 en 15 elevado después a la menos 1, aproximadamente 10,75 ohm es la resistencia total equivalente. Aplicamos la ley de Ohm y la intensidad total es la diferencia de potencial dividido por la resistencia total, es decir, 26 voltios dividido 10,75 ohm, y esto aproximadamente nos va a dar 2,41 amperes. Bueno, ese sería el resultado final, que es el que vamos a marcar y corresponde a la opción B, 2,41 amperes. Pasamos al problema número 3. Bueno, el problema dice, teniendo en cuenta los conceptos trabajados sobre ángulo límite, en la unidad 6, óptica, seleccione la respuesta correcta. Bueno, el ángulo límite es el ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es un ángulo recto de 90 grados, o sea, y el ángulo límite ocurre, o sea, se produce el fenómeno de refracción total cuando el ángulo de incidencia supera el ángulo límite, en el caso en el cual los rayos luminosos pasan de un medio a otro de menor densidad, entonces se van a refractar alejándose de la normal. Bueno, acá dice que el ángulo límite es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción de 0 grados, no. Es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción de 90 grados, ya dijimos que esa era la correcta. Después dice, se produce cuando un haz de luz pasa entre dos medios con igual índice de refracción absoluto, eso es falso. Después se produce cuando la luz pasa de un medio con menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción. No, esto es exactamente al revés. Es el ángulo de refracción
producido, no, es un ángulo de incidencia, así que la correcta, ya habíamos dicho antes, que era la respuesta B. Pasamos a la próxima. Bueno, la que sigue es muy sencilla, me habla de la ley de Henry, y la ley de Henry se refiere a gases ideales y específicamente a la solubilidad de un gas en un medio líquido, manteniendo constante la temperatura. Por lo tanto, vemos que hay una sola correcta. La A dice que permite calcular la presión parcial de un gas. No, esto no es correcto. La humedad relativa tampoco es correcto. Permite calcular la solubilidad de un gas en un líquido a temperatura constante, y esta sí es correcta. La D decía que permite calcular la presión que ejerce una columna de líquido. Esto es incorrecto. Y permite calcular la presión que ejerce un líquido al avanzar a través de una tubería. No tiene nada que ver. La correcta es la respuesta C. Pasamos a la próxima. La pregunta 5 se refiere al coeficiente de difusión y hay que indicar simplemente las unidades. El coeficiente de difusión D se va a medir en una unidad de distancia, longitud elevada al cuadrado, dividido por una unidad de tiempo. O sea que podría ser centímetro cuadrado sobre segundo, podría ser metro cuadrado sobre segundo, etcétera. Así que bueno, acá la única correcta sería la B. La B es centímetro cuadrado sobre segundo. Pasamos al siguiente problema. Bueno, el problema que sigue es un problema de termodinámica. Dice que en un recipiente cilíndrico cerrado en su parte superior con un émbolo se encuentran 1,3 moles de un gas. Este recipiente, por tener el émbolo libre, permite que las transformaciones en su interior se produzcan sin modificaciones de la presión. Se sabe que la temperatura inicial es de 58 grados Celsius y que el gas absorbe 873 calorías. Determinar qué distancia se desplaza el émbolo en dicha transformación. Me da como datos además la variación de la energía interna, el radio recipiente, el volumen inicial. Bueno, vamos a averiguar, primero vamos a convertir las unidades. Tengo la cantidad de calor que absorbe, sería de 873 calorías, ¿sí? Bueno, convertimos esto en joules, dividimos para eso las calorías por 0,24 y nos va a quedar que la cantidad de calor absorbido es de 3.637,5 joules. Por otro lado, tenemos que la variación de energía interna es de 8,05 litros por atmósfera. Bueno, lo tenemos que convertir esto en joules también, para que me coincida, y para eso, bueno, multiplicamos en realidad por 101.300 para pasar las atmósferas a pascales, pero dividimos después por 1000 para convertir los litros en metros cúbicos. Y entonces pascal por metro cúbico me va a dar joules. Y esto nos daría 815,4 aproximadamente, 815, casi 5, vamos a poner joules. Entonces, según el primer principio de la termodinámica, como la cantidad de calor es el trabajo más la variación de energía interna, el trabajo va a ser la cantidad de calor menos la variación de energía interna. Y hacemos el cálculo y me va a dar aproximadamente 2.822 joules, ¿sí? Bueno, ahora vamos a averiguar la presión. Ya conocemos el trabajo. Averiguamos la presión. Para los datos, presión, utilizamos la ecuación general de los gases, el número de moles, por R, por T, sobre el volumen inicial, que es de 3 litros. El número de moles es 1,3, la constante 0,082, la temperatura es de 58
grados Celsius, así que va a ser en total 331 Kelvin y el volumen es de 3 litros. Esto nos va a dar la presión en la atmósfera, que sería de aproximadamente 11,76 atmósferas. Bueno, a esto lo multiplicamos por 101.300 y vamos a tener la presión medida en pascales, que sería de 1.191.443 pascales. Ya tenemos también la presión. Bueno, como la presión se mantiene constante, el trabajo que ya averiguamos previamente, los 1822 joules, el trabajo va a ser la presión por la variación de volumen. O sea, la presión y la variación de volumen va a ser pi por el radio elevado al cuadrado multiplicado por el desplazamiento, vamos a llamarlo delta H. Entonces, quiere decir que delta H va a ser el trabajo dividido la presión por pi por el radio elevado al cuadrado. El radio creo que era de 11 centímetros. El radio recipiente es de 11 centímetros, por lo tanto, tenga que el trabajo, lo averiguamos antes, era un trabajo de 2.822 joules, y a esto lo dividimos por la presión, que es de 1.191.443 pascales, por el número pi, por el radio, lo vamos a pasar a metros, 0,11 metros elevados al cuadrado, y esto nos da 0,0621 metros, que serían unos 6,21 centímetros, y ese va a ser el desplazamiento del émbolo, 6,21 centímetros, debido a la variación de volumen que se produjo. Buscamos entre las opciones y vemos que como correcta a la primera opción, que sería la opción A. Así que la A es la correcta, 6,21. Pasamos al problema número 7. Bien, el problema dice: determina la osmolaridad de una solución acuosa de borato de sodio, sabiendo que se compone por 4,2 gramos de borato de sodio en 900 mililitros de agua destilada. Me da además el dato del coeficiente osmótico, que vale 0,8, que indica el grado de disociación, y la masa molar de la sal del borato de bario, borato de sodio, me decía, y ahí me dan la fórmula del borato de bario. Bueno, hay obviamente un error en el enunciado, pero vamos a continuar igual y verificamos que sí, realmente el error está acá, donde dice sodio, es borato de bario, lo que me dieron la fórmula es correcta y la masa molar también. Bueno, así que vamos a trabajar con esa sal, borato de bario, es bario 2, azufre, oxígeno 4. Cuando esto se disocia, se liberan dos cationes bario, que es bivalente, 2 más el anión sulfato. O sea que voy a tener 3 partículas, digamos 3 osmoles por cada mol. Bueno, pero en realidad hay un grado de disociación que es 0,8, así que 3 multiplicado por 0,8 nos daría en realidad 2,4 osmoles por cada mol. Eso sería realmente lo que se va a desprender de cada mol de la sustancia. Entonces, averiguamos cuántos moles tenemos, ¿sí? Yo tengo que 233,4 gramos son un mol. Entonces, 4,2 gramos serían aproximadamente
4,2 gramos serían unos, vamos a hacer el cálculo, 0,018 moles, ¿sí? Bueno, entonces, si esto está en 900 mililitros, 0,018 moles, en un litro, es decir, en 1000 mililitros, nosotros vamos a tener 1000 por 0,018 dividido 900, 0,02, y esta es una concentración molar. Entonces, bueno, para tener la osmolaridad multiplicamos el número de osmoles por cada mol, esto sería 2,4 multiplicado por 0,02, y esto nos va a quedar directamente en osmoles por litro, y sería 0,048 osmoles por cada litro de solución. Vemos cuál es la correcta, y la opción correcta sería la respuesta B. Tenemos que seleccionar 0,048 osmoles por litro. Pasamos a otro. Bien, se trata de un problema de hidroestática. Dice que un submarino puede soportar en el mar como máximo una presión absoluta de 30,75 atmósferas. La presión máxima que soporta es 30,75 atmósferas, que lo multiplicamos por 100, 1300, y obtenemos 3.114.975 pascales. Bueno, dice, indique cuál es la máxima profundidad a la que puede sumergirse, considerar densidad del agua de mar, me da los datos, me da equivalencias entre atmósferas, milímetros de mercurio, varias y pascales. Vamos a trabajar en el sistema internacional, y nosotros tenemos que la presión total va a ser la suma de la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la profundidad. Por lo tanto, la presión total que ya tenemos menos la presión atmosférica que ya conocemos, dividido por la densidad por la aceleración gravitatoria, nos va a dar la profundidad. Bueno, y esto se resuelve así, serían 3.114.975 pascales menos la presión atmosférica de 101.300 pascales. A esto lo vamos a dividir por la densidad, pero lo pasamos al sistema internacional, multiplicamos por 1000 y tenemos 1025 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y esto nos da una profundidad aproximada de 300 metros. Buscamos entre las opciones y vemos que acá tenemos la C, marcamos esta, 300 metros. Pasamos al próximo. Bueno, tenemos otro problema de óptica. Dice que un haz de luz pasa del aire al vidrio con un ángulo de incidencia de 20 grados y se desvía 6 grados al refractarse. Bueno, quiere decir, como pasa del aire al vidrio, al refractarse se va a acercar a la normal, o sea que el ángulo de refracción va a ser menor que el ángulo de incidencia. O sea, si tenemos un ángulo de incidencia acá de 20 grados, se va a acercar a la normal, y cuando se refracte se va a formar con respecto a la normal un ángulo de menor amplitud. Acá tenemos entonces un ángulo de incidencia, el ángulo I, que vale 20 grados, y como se desvía 6 grados y se va a acercar a la normal, el ángulo de refracción va a ser 20 grados menos 6 grados, que es lo que se desvió,
y voy a tener un ángulo de 14 grados. Entonces, el índice de refracción del vidrio, el del aire vale 1, así que sería sobre 1, ponemos el índice de refracción, va a ser el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción. Así que vamos a hacer el seno de 20 grados sobre el seno de 14 grados, y esto nos va a dar aproximadamente 1,414, redondeando, 1,414 sería el índice, solo un número, esto no tiene unidades. Pero por otro lado, el índice de refracción del vidrio va a ser igual a la velocidad de la luz, c, en el aire o en el vacío, sobre la velocidad de la luz en el vidrio. Y esto va a ser c, que es la velocidad de la luz en el aire, dividido por la longitud de onda, que es lo que queremos averiguar, por la frecuencia en el vidrio. Y acá también. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar esa longitud de onda, que es lo que me están pidiendo. La longitud de onda del vidrio va a ser igual, entonces, al índice de refracción que ya calculamos, multiplicado, vamos a hacer una cosa, va a ser igual a la velocidad de la luz dividido la frecuencia que conocemos por el índice de refracción en el vidrio. O sea, bueno, acá vamos a pasar la unidad que está en kilómetros sobre segundos a metros sobre segundos. Entonces vamos a tener, multiplicamos entonces por 100, por 1000, y vamos a tener, en lugar de 300.000, 3 por 10 a la octava metros sobre segundos, dividido la frecuencia que me la están dando, que vale 5,3 por 10 a la 14, estos serían hertz, o sea 1 sobre segundo, y el índice de refracción, que es 1,414. Bueno, y esto nos va a dar aproximadamente, redondeando, 4 por 10 a la menos 7 metros. Bueno, entonces acá vamos a tener, si lo pasamos a nanómetros, de metros a nanómetros, vamos a poner 4 por 10 a la menos 7, estos son metros, por 10 a la novena nanómetros sobre metro. Entonces nos va a quedar en nanómetros y serían aproximadamente 400 nanómetros, ¿sí? Bueno, recuerden que está redondeado. Entonces acá, bueno, vemos que la opción correcta, que es la más próxima y que está muy cerca por cuestiones de redondeo, es 401,44 nanómetros. Bueno, pasamos ahora al próximo problema. Bien, bueno, el que sigue es un problema sobre presión osmótica, sobre molaridad. Dice, se prepara una solución que contiene 1 gramo de cloruro de sodio en 1 litro de agua a 20 grados Celsius. Considerar disociación total. Se calienta hasta 34 grados Celsius. Para que la presión osmótica no varíe, hay que agregar aproximadamente. Bueno, vamos a averiguar en primer lugar cuál es la osmolaridad inicial. Como es cloruro de sodio, sodio, voy a tener por cada mol un catión sodio y un anión cloruro, o sea que voy a tener 2 osmoles por cada mol de esta sal. Entonces la osmolaridad inicial va a ser igual a 2 por la cantidad de moles que tengo en 1 litro, ya estamos en 1 litro, así que tengo 1 gramo, que es la masa, dividido por la masa molar, que sería 58,5 gramos por cada mol, y esto nos va a dar que inicialmente 0,0
34 osmolar. O sea, tengo osmoles por cada litro. Bueno, acá ya teníamos el volumen era de 1 litro, si no tendría que averiguar cuántos osmoles habría en 1 litro si me dieran otro volumen. Bueno, y ahora yo quiero que la presión osmótica final sea igual a la presión osmótica inicial. O sea que la osmolaridad final por la constante R por la temperatura final va a ser igual a la osmolaridad inicial por R por la temperatura inicial. Bueno, la constante la puedo eliminar y me queda entonces que la osmolaridad final va a ser igual a la inicial 0,034 por la temperatura inicial que era de 20, o sea 293 grados Kelvin, y la temperatura final que es de 34, o sea 307 Kelvin. Esto me da 0,0324. Bueno, con lo cual ahora vamos a averiguar la diferencia de osmolaridad, así que a 0,034 osmoles que tengo en 1 litro le restamos 0,0324 osmoles y esto me da 0,0016 osmoles, aproximadamente, vamos a redondear, a 2 por 10 a la menos 4, acá me faltó un 0, por 10 a la menos 4 osmoles de cloruro de sodio. Esto es lo que tenemos que agregar. 10 a la menos 4, no, está mal lo que hice, 0,324, no, el 0 que agregué antes estaba de más, ese no iba, por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 osmoles de cloruro de sodio, es decir, 0,002 aproximadamente osmoles de cloruro de sodio. Esto es lo que tenemos que agregar y esto coincide con la opción E, que es la que vamos a tildar como correcta. Pasamos al siguiente. Bueno, el problema dice, considerando lo estudiado respecto a la temperatura en la unidad 3, seleccione la opción correcta. Un cuerpo varía su temperatura en 2 momentos. En el momento A la variación de temperatura es de 273 Kelvin y en el momento B la variación de temperatura es de 273 grados Celsius. Seleccione las equivalencias de los valores de temperatura correspondientes. Bueno, las equivalencias, cuando hablamos de temperaturas, las escalas absolutas, la de grados Kelvin y la temperatura Celsius, están como corridas, pero esto cuando hablamos de una temperatura. La temperatura en grados Celsius se convierte en una temperatura en grados Kelvin sumándole aproximadamente 273. Pero cuando hablamos de variación de temperatura, la variación de temperatura en grados Celsius es igual a la variación de temperatura en grados Kelvin, porque las escalas están simplemente desplazadas, pero la diferencia entre dos temperaturas en grados Kelvin y sus dos temperaturas equivalentes, ¿no?, en grados Celsius va a ser exactamente igual. Así que cuando hablamos de variación de temperatura no hay que sumarle ni restarle nada, son idénticas y por eso la correcta es la A, que dice que la variación de temperatura de A es de 273 Celsius y la de B es de 273 Kelvin. Las demás son todas incorrectas, por lo tanto nos quedamos con la primera y pasamos al problema siguiente. Bueno, en este final han repetido un problema, este problema es el mismo que creo que era el segundo problema y ya lo resolvimos, era fácil, había que averiguar primero la resistencia total equivalente, había 3 en serie que sería una de 20, una de 10 y una de 8 ohm y otra que era de 15 ohm.
1, acá no se ve también, en la otra se veía mejor la imagen, entonces teníamos ahí una resistencia total equivalente, y después la intensidad era la diferencia. Tiene otro dato, antes eran 26 voltios, o sea que no es exactamente igual, pero repitieron casi el mismo problema. O sea que sería entonces 1 en 38, a esto le sumamos 1 fracción 15, y el resultado lo vamos a elevar a la menos 1 para tener la resistencia equivalente, que es de unos 10,75 ohm, 10,75 ohm, y acá la diferencia de potencial dividido por la R total me da la intensidad total de este circuito, así que vamos a hacer 42 voltios dividido 10,75 ohm. Hacemos 42 dividido lo anterior y me da aproximadamente 3,91 amperes. 3,91 amperes, que sería la respuesta segunda, la B. Esa es la que marcamos acá como correcta. Pasamos al siguiente. Se trata de un problema de óptica. Dice que un haz de luz pasa del aire al vidrio con un ángulo de incidencia de 20 grados y se desvía 6 grados al refractarse. Como pasa del aire al vidrio, al refractarse se va a acercar a lo normal, por lo tanto el ángulo de refracción va a ser 20 menos 6, 14 grados. O sea que el ángulo de incidencia es 20 grados, y el ángulo de refracción, como se desvió 6, es 20 menos 6 de 14 grados. Esto nos permite averiguar el índice de refracción del vidrio, que va a ser igual al seno del ángulo de incidencia dividido por el seno del ángulo de refracción. Esto sería entonces el índice, el seno de 20 dividido por el seno de 14 grados, y esto nos da seno de 20 dividido seno de 14, sería 1,414 aproximadamente. 1,414 es el índice de refracción. Bueno, como el índice de refracción del vidrio respecto del aire también se puede calcular como la velocidad de la luz en el aire o en el vacío dividido la velocidad de la luz en el vidrio, y esto sería a su vez la velocidad. Esta es conocida, me lo dan aparte como dato, pero esta se puede calcular como la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Y yo lo que quiero es despejar esto. Entonces vamos a despejar, vamos a poner que el índice del vidrio multiplicado por la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz, y por lo tanto la longitud de onda es la velocidad sobre el índice de refracción del vidrio por la frecuencia. Entonces vamos a hacer la velocidad, y me dicen 300.000 kilómetros por segundo, pero vamos a poner 3 por 10 a la octava metros sobre segundos, sobre el coeficiente, que sería 1,414, y la frecuencia me la dan también, son 5. El que sigue es un problema más teórico y nos habla de una solución hiperosmolar, o sea, una solución donde la osmolaridad de la solución es mayor que la osmolaridad del medio, ¿sí? O sea, a eso se refiere cuando dice hiperosmolar. Hiperosmolar significa que la osmolaridad de la solución va a ser mayor que la osmolaridad del medio.
¿sí? Bueno, y vamos a ver cuáles son las afirmaciones. La A dice, puede tener menor presión osmótica que una solución hipoosmolar. Bueno, yo diría que sí puede ocurrir, porque pueden estar en diferentes medios. Si estuvieran en el mismo medio, siempre tendría una mayor presión osmótica. Si la concentración, la osmolaridad del medio, si el medio fuera el mismo, entonces tendría la misma osmolaridad del medio. En ese caso, una solución hiperosmolar va a tener no, en ese caso no se cumpliría. En ese caso la hiperosmolar tendría menor presión osmótica, pero puede ocurrir que no, que estén en medios diferentes y la situación puede darse. La segunda me dice que siempre tendrá menor presión osmótica que una hipoosmolar. No, la palabra siempre es lo que está mal. Además, en todo caso, si estuvieran en el mismo medio, que no me lo aclaran acá, siempre tendrá mayor presión osmótica, ya que la presión osmótica sería la osmolaridad por R por T, o sea, mayor osmolaridad, si está en iguales condiciones. Aparte hay que ver el tema de la temperatura, que también va a influir. Por lo tanto, la palabra siempre es lo que hace que esta sea falsa. Presenta igual osmolaridad con respecto al medio, no, dijimos que si es hiperosmolar tendría mayor osmolaridad. Por lo tanto, esta es falsa. Siempre tendrá mayor presión osmótica que una solución hipoosmolar. Esto también es falso, y sobre todo por la palabra siempre. Puede ocurrir a veces, pero depende de la temperatura y depende si están en el mismo medio o en medios diferentes. Hay que ver cuál es la osmolaridad del medio. Así que la palabra siempre es lo que hace que sea falso. Presenta menor osmolaridad con respecto al medio. No, dijimos que es lo contrario. Si es hiperosmolar, tendría mayor osmolaridad. Para tener menor osmolaridad sería hipoosmolar. Así que esta es falsa y por lo tanto la única correcta sería la puede tener menor presión osmótica que una solución hiperosmolar. Incluso pongamos que estén en el mismo medio, pero puede haber diferentes temperaturas y eso también influye para que la presión osmótica cambie. Así que se puede dar esa situación. Pasamos al próximo. Tenemos un problema sobre transmisión del calor por conducción. Vamos a aplicar la ley de Fourier y dice que un recipiente de poliestireno expandido, constante de conductibilidad térmica, 1,19 por 10 al menos 2 calorías sobre metro segundo grados Celsius, contiene 950 gramos de helado. Dicho recipiente es de forma cúbica, de 9,4 centímetros de helado, y sus paredes tienen un espesor de 1,3 centímetros. Si la temperatura ambiente es de 25 grados Celsius, determina el calor transmitido en la unidad de tiempo que se transmitirá al helado mientras su temperatura sea de 12 grados Celsius. Bueno, necesitamos en primer lugar averiguar el área total del cubo. El cubo, supongamos que tiene tapa y todo, tiene 6 caras, y cada cara, como tiene lados de 9,4 centímetros, vamos a calcular en metros. Bueno, son 6 caras por 0,094 centímetros elevados al cuadrado, o sea, elevado al cuadrado, y nos va a dar aproximadamente 0,053 metros cuadrados. Bueno, la cantidad de calor que se transmite por cada unidad de tiempo, según la ley de Fourier, es la constante de conductibilidad por el área, por la diferencia entre la temperatura mayor y la temperatura menor, dividido por el espesor, vamos a poner por el espesor de las paredes. Entonces, acá reemplazamos y tenemos que la cantidad de calor es 1,19 por 10 a la menos 2 calorías sobre metro por segundo por grado
grados Celsius por el área que ya averiguamos, 0,053 metros cuadrados, por la temperatura mayor, que sería la temperatura de 25, sería 25, menos 12, va a quedar 37 grados Celsius, y todo esto dividido el espesor, que lo vamos a poner en metros, y serían 0,013 metros. Bueno, esto nos va a dar 1,795 calorías por segundo. Bueno, miramos en las respuestas y calorías sobre segundos no coincide ninguna. Después tengo kilocalorías sobre segundos, la D tampoco coincide, pero con la última, si hacemos la conversión, o sea, voy a pasar a kilocalorías, vamos a dividir por 1000, pero como tengo que pasar de segundos a minutos para que coincida con la E, vamos a multiplicar después por 60. Y ahora sí nos va a quedar justo 0,107 kilocalorías por minuto. Esa es la correcta, que coincide con la opción E. La marcamos y pasamos al problema siguiente. Bueno, el que sigue es un problema teórico sobre dinámica. Dice, considerando lo estudiado en la unidad 1 respecto a las leyes de Newton, seleccione la respuesta correcta. La primera dice, cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que ejerce uno sobre el otro es de igual módulo y diferente sentido. Bueno, según el principio de acción y reacción, es cierto, obviamente van a tener el mismo módulo, los pares de interacción o de acción y reacción, la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido contrario. O sea que esta la podemos marcar como verdadera, pero vamos a ver igual el resto de las opciones, a ver por qué son falsas. Es imposible romper el estado de reposo en un cuerpo aplicando una fuerza externa. No, justamente para romper el estado de reposo es necesario aplicar una fuerza externa. Esta es falsa. Cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que ejerce el uno sobre el otro tiene igual módulo, eso es correcto, y distinta dirección. Eso es falso. Van a tener siempre la misma dirección y lo que tienen distinto es el sentido. Todos los cuerpos compuestos de materia tienden a romper por sí mismos el estado de reposo en el que se encuentran. Esto es falso. Si el cuerpo está en equilibrio, va a permanecer en equilibrio y en reposo. La fuerza aplicada sobre un cuerpo tiene sentido contrario a la aceleración que adquiere el mismo. No, digamos que la aceleración tendría el mismo sentido que la fuerza aplicada, por lo menos que la fuerza resultante, la fuerza neta, que actúa sobre el cuerpo. Así que la correcta sería la opción A, y pasamos al problema siguiente. Bien, bueno, el que sigue es un problema sobre difusión. Vamos a aplicar ley de Fick. Se midió la diferencia de concentración interna y externa del glicerol en la membrana de un enterocito a 37 grados Celsius y el valor fue de 1,29 por 10 a la menos 6 moles sobre centímetros cúbicos. Sabiendo que el espesor de la membrana es 4 nanómetros, determina el flujo de glicerol a través de la misma. Bueno, tengo el espesor de 4 nanómetros, que serían 4 por 10 a la menos 9 metros. Multiplico por 100 para tener 4 por 10 a la menos 7 centímetros. Bueno, el flujo difusivo, bueno, ahí lo marcan como J, es lo mismo, va a ser, según la ley de Fick, la constante de difusividad multiplicada por la diferencia de concentración sobre el espesor. Entonces, como estamos a 37 grados Celsius, voy a usar el valor 3,2 por 10 a la menos 12 centímetros cuadrados sobre segundos, multiplicado por la diferencia de concentraciones, que es 1,29 por 10 a la menos 6 mol sobre centímetro cúbico, dividido el espesor, que dijimos que era de 4 por 10 a la menos 7 centímetros.
Bueno, acá se va centímetro con el cuadrado, se va este centímetro y acá me queda centímetro cuadrado, y esto nos va a dar 1,03 por 10 a la menos 11 mol sobre centímetro cuadrado por segundo. Bueno, es importante la unidad porque veamos que los resultados son todos parecidos. Bueno, por 10 a la menos 11 hay 2, pero el D tiene la unidad incorrecta porque dice centímetro cúbico y la unidad del flujo difusivo es mol sobre centímetro cuadrado por segundo, 1,03 por 10 a la menos 11, así que la B es la respuesta correcta. Pasamos al problema siguiente. Se trata de una prensa hidráulica, dice, considerando el principio de Pascal y observando el siguiente esquema, determinan a partir de los siguientes datos el valor de la fuerza aplicada en el émbolo 1. El radio del émbolo 1 es de 12 centímetros, el del 2 es de 22 centímetros, la fuerza en el émbolo 2 es de 255 newton, me da la equivalencia entre la DINA y el newton, por ahora no la vamos a utilizar, y en la prensa hidráulica la fuerza 1 es a la superficie del émbolo 1, como la fuerza 2 es a la superficie del émbolo 2. Como los émbolos son redondos, además los radios, F1 sobre pi por el radio 1 al cuadrado es igual a la fuerza 2 sobre pi por el radio 2 al cuadrado. Bueno, el factor pi lo puedo eliminar directamente y llegamos a que la fuerza en el émbolo menor es la fuerza 2 sobre el radio 2 al cuadrado por el radio 1 al cuadrado, es decir, 255 newton por el radio 1 que vale 12 centímetros al cuadrado, no hace falta convertir las unidades porque se van a simplificar, y el otro vale 22 centímetros al cuadrado. Esto me va a quedar en newton y la fuerza 1 me va a dar 75, redondeando 75,87 newton. Bueno, en realidad no sé por qué no coincide con ninguna porque los cálculos son correctos, pero obviamente el más próximo es el de 75,47 newton, ¿sí? Porque bueno, esto si lo convirtiera en DINA lo tengo que multiplicar por 10 a la quinta, así que daría un número muchísimo más grande, daría 7,58 por 10 a la sexta DINAs, que tampoco aparece, por lo tanto la correcta es la respuesta D. Pasemos al siguiente. Bueno, llegamos al último problema de este final virtual de biofísica de UBA 21 y es un problema de óptica. Dice que un haz de luz monocromático proviene de un líquido e incide sobre el aire con un ángulo de 10 grados. El rayo refractado se desvía a 15 grados, o sea que 10 grados es el ángulo de incidencia y como pasa del vidrio al aire se abre, se aleja de la normal y el ángulo de refracción al desviarse 15 grados va a ser 10 más 15, vamos a tener un ángulo de 25 grados, ¿sí? Vamos a tener un ángulo de refracción de 25 grados. Entonces, el seno del ángulo límite va a ser igual al índice de refracción del aire respecto al vidrio, y esto va a ser igual al seno de I dividido por el seno de R. Entonces, el seno del ángulo límite va a ser igual a el seno de 10 grados sobre el seno de 25 grados, y esto nos va a dar aproximadamente 0, vamos a tener acá 0,0412. Bueno, por lo tanto, a ver, vamos a revisar seno de 10 dividido seno de 25. No, 0,411. 0,411.
O sea que acá ponemos 0,411 aproximado, y entonces el ángulo límite va a ser el arcseno de ese valor, y esto nos da aproximadamente, estamos G seno de ANS igual 24,26 grados, sería aproximadamente el ángulo límite. Bueno, tomamos el valor que más se aproxima, que sería 24,19, y acá termina este final. Bueno, si alguien quiere enviar algún examen o quiere enviar problemas, o si alguien precisa clases particulares de física, biofísica, química, matemáticas, análisis matemático, puede contactar con Centro de Estudios GR a través del WhatsApp o vía mail. Poder encontrar la información en los datos del canal. Así que bueno, gracias y hasta próximos videos.